el curso de siembra y cosecha de agua, vamos a ver en esta oportunidad el tema específico de diseño y ejecución de cochas mejoradas. Tenemos entendido ya todos nosotros que el Estado viene promoviendo el desarrollo de inversiones en torno al servicio público de recarga hídrica de los suelos y también de los acuíferos. Y dentro de toda esa estrategia, ¿no?, se ha determinado que un enfoque apropiado para generar dicho servicio es la siembra y cosecha de agua. Y la siembra y cosecha de agua comprenden diferentes tecnologías, algunas de intercepción de agua, otras de infiltración de agua, algunas en cauces existentes, otras fuera de los cauces, todas ellas orientadas específicamente a la recarga hídrica de acuíferos y también del suelo. A eso se va a entender como siembra. Y también se comprende que no solo es suficiente con generar infraestructura para la recarga hídrica de acuíferos y del suelo, sino que esta tiene que estar acompañada de la implementación de acciones para capitalizar esos volúmenes de agua que se puedan almacenar. Y a eso se le va a denominar cosecha de agua. Dentro de las variadas tecnologías que tenemos para la siembra y cosecha de agua, una muy predominante y la que genera una recarga hídrica de acuíferos de una forma masiva y rápida van a ser las cochas. La denominación es específica de nuestra zona, ¿no? Pero en la práctica viene a ser un represamiento de agua emplazado en una depresión natural donde a través de la tecnología se ha implementado un dique de tierra. Eso va a ser en la práctica la cocha. Y la denominación específica simplemente es parte de nuestro idioma, ¿no? No es una tecnología exclusiva, única, nuestra, que no se haya contemplado en ninguna otra zona, en ningún otro territorio, por si acaso. La denominación sí es específica, pero la tecnología no lo es así, ¿no? Ahora, esta tecnología de las cochas tiene también su propia estrategia de promoción, que es a través del programa Sierra Azul. Pero además de ello, también tiene sus aspectos técnicos, sus aspectos normativos que vamos a ver en esta oportunidad. No hay que olvidar que las cochas, ¿no?, como tal, como infraestructura, es una de las tecnologías que se va a desarrollar en la siembra y cosecha de agua. No es la única tecnología. Hablar solo de cochas y querer indicar con ello que se está promoviendo la siembra y cosecha de aguas no es tan cierto, o no va en ese sentido, ¿no? Para que se hable de siembra y cosecha de aguas se tendría que hablar de varias tecnologías que se estén desarrollando, que se estén promoviendo en un mismo territorio. Ahora, dentro de las cochas, ¿no?, nosotros vamos a encontrar ya específicamente relacionado a la infraestructura, no a la clase, vamos a encontrar dos principales: las cochas artesanales o convencionales y las cochas mejoradas. Las primeras son las cochas históricas, digamos, que se han venido desarrollando, ¿no? Que tienen sus características que también vamos a comentar. Y las segundas, las cochas mejoradas, son cochas que tienen mayores dimensiones que las convencionales o las tradicionales y que debido a estas dimensiones va a requerir una participación de lineamientos técnico-normativos para poder desarrollar la infraestructura.
Eso van a ser las cochas mejoradas. En esta oportunidad nos vamos a referir a ellas, a las cochas mejoradas, pero también vamos a ver algo sobre las cochas en forma genérica. ¿Sí? Entonces, el temario es el siguiente. Se va a ver en primer lugar algunos aspectos generales sobre el diseño y la ejecución de cochas. Luego vamos a hablar sobre los criterios de diseño y por último la ejecución de cochas. Entonces, vamos a iniciar con el desarrollo. Cuanto a los aspectos generales, ya todos sabemos que la cocha va a ser un espacio natural, espacio generado en una depresión natural en la cual se va a poder capturar agua proveniente de la precipitación. Van a estar ubicadas en las cabeceras de cuenca, es decir, en las partes altas. Y la otra característica es que van a tener un punto de desagüe que se va a caracterizar por ser un estrechamiento en el vaso y en ese estrechamiento, que además debe de tener otras condiciones que vamos a ver más adelante, se va a construir el dique. Esa va a ser en la práctica una cocha, hablando de ella como infraestructura. Ahora, si consideramos a la cocha como componente para la prestación del servicio de recarga hídrica del suelo, del acuífero, ya tiene otra comprensión la cocha, ¿no? Va a ser una estructura que va a estar ubicada igual en la cabecera de cuenca y que va a estar vinculada, ¿no?, a una capa permeable que va a permitir la infiltración de agua para la recarga de un acuífero subterráneo. Eso ya como componente del servicio de recarga hídrica. Es una estructura que va a estar emplazada en una depresión natural cuya base va a ser de material fragmentado, de material que facilite y permita una infiltración rápida, y esta infiltración va a devenir en un acuífero subterráneo. Por eso es que la cocha es una estructura por excelencia para la recarga de los acuíferos. Está mojado. La finalidad, como ya lo hemos dicho, es en primera instancia la recarga del acuífero y luego, como parte de un sistema de siembra y cosecha de agua, la cocha va a tener como finalidad el control de la escorrentía superficial del agua en estas partes altas de la cuenca y por lo tanto va a tener también como finalidad la reducción de la erosión hídrica superficial, ¿no? Porque la cocha va a contener agua, por lo tanto es agua que antes discurría o escurría por la superficie y arrastraba material, ahora no lo va a hacer y en ese sentido va a disminuir la erosión hídrica. En cuanto a los tipos, ¿no? No hay que confundir tipos con clases, ¿no? La anterior habíamos mencionado en clases, habíamos mencionado que eran tanto cochas convencionales y cochas mejoradas. En cuanto a sus tipos, tenemos acá 3 tipos y estos tipos están determinados por la capacidad de infiltración que presenta la cocha. Va a ser una cocha denominada de cosecha de agua cuando el suelo de la base de la cocha está formado por material poco permeable. Eso va a hacer que la infiltración sea lenta, por lo tanto, el volumen de agua captado y almacenado por la cocha va a permanecer más tiempo ahí, ¿no? Entonces no se va a dar una infiltración rápida por esta característica y se denominan cochas de cosecha porque el mayor porcentaje de agua no va a favorecer la infiltración, sino va a permitir su aprovechamiento. El otro tipo de cochas es la cocha de siembra, que es lo opuesto.
a la primera. Esta cocha de siembra se caracteriza porque el suelo de su base está formado por material muy fragmentado. Y eso hace de que la infiltración sea mucho más rápida. Por lo tanto, se favorece la recarga del acuífero. El volumen de agua que está almacenado va a infiltrarse a mayor velocidad, no va a permanecer mucho tiempo o demasiado tiempo o tanto tiempo como las cochas anteriores ahí contenido. Y finalmente tenemos el tercer tipo de cochas, que es la cocha mixta, que se caracteriza por que su base está conformada por material poco fragmentado, poco permeable, y los bordes de la cocha está formado por material permeable que favorece la infiltración. Entonces va a haber un momento en que la cocha va a infiltrar agua, va a recargar el acuífero hasta cierto nivel, y de ahí cuando ya el nivel está a la altura de la superficie poco permeable o de la base poco permeable, ya va a empezar a infiltrar a menor velocidad y va a ser de almacenamiento. Esos van a ser los tres tipos principales de cocha. Las cochas, indistintamente si son mejoradas, convencionales o como fuese, van a tener siempre tres partes principales. La parte que está aguas arriba de la cocha, que va a venir a ser toda el área tributaria, es decir, todo el área que va a generar escorrentía y va a generar también el direccionamiento del agua hacia la cocha. Ahí vamos a encontrar los canales de recarga, los efluentes, etc. Luego tenemos el área de almacenamiento, que básicamente es la cocha en sí, con todas las estructuras que la conforman, como es el dique, el canal de excedencias, etc. Y después viene el área de influencia, ¿no? Que es todo el área que está aguas abajo de la cocha. Esa también se va a denominar como zona de aprovechamiento hídrico, ¿ya? Es todo el área que va a verse beneficiada con el proceso de captura de agua. ¿Ok? Ahora, bien, lo otro que tenemos que tener nosotros en cuenta es que dentro del área de almacenamiento, donde está la cocha, vamos a encontrar diferentes estructuras. Como va a ser el propio dique, ¿no? El aliviadero, el canal de excedencias, como ya mencionábamos. Ya hemos comentado esto, a qué vamos a denominar como cocha mejorada. Básicamente va a ser una cocha, ¿no? Pero que va a ser generada, va a ser implementada, construida, como querramos llamarle, considerando aspectos técnicos reglamentados para definir el sistema de captura de agua. Perdón, el diseño de la represa, del dique. Ahora, este aspecto técnico reglamentado que se va a generar va a ser resultado de las dimensiones que va a tener el dique. Ya no va a ser un dique que tenga máximo 1,5 metros de altura, sino va a ser un dique que puede tener 2, 3 metros, 3,5 metros incluso. Tampoco va a ser un dique que tenga una longitud de 7 metros, 3 metros, 5 metros, sino va a ser un dique que va a tener una longitud de 15, 20, 50, 70 metros. Esas características de mayores dimensiones es las que van a exigir que se implementen aspectos técnicos en su diseño para garantizar que sean más estables, más sólidas, que
la infiltración sea la mínima posible y otros aspectos más. En cuanto a los criterios de diseño de cochas mejoradas, como habíamos mencionado al principio, estas estructuras van a formar parte obligatoriamente de un sistema de siembra y cosecha de agua, de las cuales van a ser uno de los varios componentes. En otras palabras, van a existir otros componentes que van a poder ser atendidos. Ahora, en el caso específico de las cochas, un aspecto a tener en cuenta, ¿no? Es que estas se pueden generar también bajo otro esquema de inversión, que es el de los IORs, ¿no? Y esto va a ser cuando la cocha se entiende como un componente estratégico para la prestación del servicio. Y además, todo todos los elementos que conforman la prestación de este servicio de recarga hídrica del suelo vienen operando a la fecha. Bajo esos supuestos se va a considerar este tipo de inversión, ¿no? Llamado IOR en la modalidad específica de optimización. La otra estrategia sería a través de un proyecto de inversión pública, ¿no? Son distintos esquemas de inversión del Estado. Más allá de eso, hay algunos requisitos técnicos necesarios para pensar en plantear o promover la construcción de una o de varias cochas en un determinado terreno. La primera es que debe de ser un vaso natural y ya existente, es decir, la depresión donde se denomina que está o que va a estar la cocha tiene que ser algo ya natural y que está y que existe ya. Lo segundo es que la población beneficiaria va a ser, por lo general, la misma que va a asumir la operación y mantenimiento. Tercero, es que deben de existir beneficios directos como resultado de la construcción de la cocha. Ojo, ¿no? Deben existir beneficios directos como resultado de la construcción de la cocha. ¿Qué quiere decir beneficio directo? Que tienen que vincularlo a una actividad productiva que genere ingresos de forma específica o de forma clara y que sea fácilmente cuantificable. En otras palabras, que tienen que orientar el uso del agua almacenada en la cocha para atender alguna actividad productiva cuyo producto resultante, cuyo producto final cosechado, recogido, recolectado, ordeñado, lo que quieran, se pueda colocar en el mercado y se obtengan ingresos inmediatos o ingresos directos, ¿no? Una actividad agropecuaria, una actividad agrícola, una actividad pecuaria, etc. El otro requisito fundamental es que exista libre disponibilidad emitido por la autoridad local, la autoridad comunal o por quien tenga el dominio del predio, para evitar que la inversión del Estado pueda quedarse retenida en poder de un particular, que lamentablemente ha sucedido muchas veces y que no es lo más recomendable. ¿Ya? Además de eso, ya debe de existir la opinión favorable de la autoridad local o de la autoridad del agua que indique que la propuesta, el proyecto, no va a interferir con cauces ya existentes ni directa ni indirectamente. En ese sentido, tienen que solicitar ustedes que la autoridad nacional les expida dicho documento, dicha constancia, para que puedan generar la propuesta. Como habíamos mencionado, se va a denominar cocha mejorada por las dimensiones que va a adquirir el dique. Ahora, este dique
tiene que tener en cuenta algunos criterios al momento de su diseño. El primero es que se ubique siempre en una parte angosta, ¿ya? De salida angosta y de superficie bastante sólida y estable. También se va a considerar como otro factor importante, ¿no? Los resultados de los estudios geológicos de la boca de la cocha. También se tiene que tener en cuenta la disponibilidad de materiales, sobre todo de aquellos que sean los más recomendados para la estructura. Recuerden que vamos a hablar de una presa de tierra, ¿no? Entonces, hay que tener disponibilidad de los materiales para que la obra pueda ejecutarse. Después se va a tener en cuenta las dimensiones de la cortina, ¿no? Y esto va a estar en función a los resultados de los estudios hidrológicos, ¿no? Donde se determine el volumen de agua que se va a aportar o que va a aportarse proveniente de la precipitación y de la escorrentía superficial. Eso lo tienen que definir los especialistas que tomen ustedes para la elaboración de los estudios hidrológicos. Luego van a considerar el efecto sísmico, el clima del lugar y algunos aspectos viales, pero estos aspectos viales, por si acaso, van a estar vinculados a la accesibilidad a la zona, principalmente para el traslado de los materiales y de los equipos con los que se va a generar la construcción del dique, de la cocha. Un estudio fundamental que van a tener en cuenta siempre va a ser el estudio hidrológico. Este, recomendablemente, debe estar circunscrito a una unidad o subunidad hidrográfica. Estamos hablando principalmente de una microcuenca. Ese es el primer aspecto. Y en ese contexto de microcuenca se va a analizar el ciclo hidrológico del agua a nivel de la microcuenca, por si acaso, porque ahí va a tener un solo modo, un solo funcionamiento. Después de eso, deben de considerar que se tiene que trabajar con una data histórica mínimamente de 30 años. ¿Ya? Eso les va a permitir tener unos resultados, ¿ya? Mucho más reales, también mucho más congruentes con aquello que van a ir encontrando en el proceso de construcción, en el proceso de implementación, de ejecución de la cocha. Otro aspecto que van a considerar ustedes es determinar el periodo, los promedios históricos, ¿no? Es decir, de máxima avenida. Esto va a ser fundamental para que puedan determinar cuál es el volumen máximo que podría presentarse, pero además van a definir el periodo de retorno, es decir, en qué año se proyecta que se va a volver a presentar ese máximo histórico. También es importante que determinen ustedes el riesgo de falla admisible, mejor dicho, que determine el especialista, le tienen que indicar eso, ¿ya? Para que él determine el riesgo de la falla admisible, es decir, en qué cantidad de años se podría presentar un evento, ¿no? En el cual el dique, en este caso, falle y pueda colapsar. El otro estudio fundamental que se requiere para la implementación de cochas es el estudio geológico, de geotecnia o de mecánica de suelos, o los tres, dependiendo de la complejidad, etc., ¿no? En este caso, lo que van a tener en cuenta es lo siguiente. Consideren siempre ustedes la incorporación de un profesional idóneo que les garantice una buena caracterización, ¿no? Del perfil del suelo para que puedan tener información apropiada sobre la profundidad de cada horizonte, las características de los mismos y sobre todo
que les permite identificar las características hidrogeológicas, ¿no? Y vinculado a esto, la profundidad de la capa impermeable, esto en lo que es la zona de recarga, y también, ¿no?, que les permita a ustedes identificar el mejor espacio para la construcción del dique. Ese espacio, esa zona donde se va a construir el dique, tiene que tener ciertas características. Una de ellas, por ejemplo, es que el suelo sobre el cual se va a, pues, la zona donde se va a construir el dique tenga cierta pendiente, lo vamos a ver en unos instantes, sea lo suficientemente sólido, estable, para que no pueda ceder el dique. El otro estudio fundamental es el estudio topográfico. Esto todos lo entendemos la importancia del mismo, ¿ya? Es el que nos va a permitir a nosotros definir las características específicas ya de la infraestructura que vamos a construir. Se recomienda que a nivel del vaso de la cocha, el levantamiento topográfico se realice cada 50 metros. Si es algo menos, sería mucho mejor, ¿no? Pero mínimamente cada 50 metros. Y a nivel del eje del dique, es decir, donde va a estar ubicado el dique, el levantamiento se realice cada 5 metros. Cuanto a la escala, ya va a estar en función a las dimensiones de la cocha. Como habíamos mencionado, y esto sí es, esto ya lo conocemos todos, ¿no? Lo deducimos por lógica elemental. Como habíamos dicho, el dique básicamente es eh, perdón, la cocha básicamente es un dique de tierra. Por lo tanto, las partes de estas son las convencionales que conocemos, ¿no? Tiene una parte denominada fundación o cimentación, que es la parte que va enterrada, generalmente va enterrada entre 1 a 2 metros de profundidad, y es el que nos va a garantizar la solidez y la estabilidad de la cocha. Luego tenemos el cuerpo del dique, ¿no?, que es la estructura compactada o acomodada, dependiendo del tipo de dique, que forma ya el dique propiamente dicho, que tiene a su vez un talud interno, que es el lado del dique que va a dar hacia la zona de recarga de captura de agua, y tenemos el talud externo, que es el lado del dique que va a dar hacia la vertiente opuesta a la zona de captura de agua. Y finalmente tenemos la corona del dique, que es la parte superior del dique, que por lo general se recomienda que tenga un ancho bastante parecido o bastante cercano al ancho de la cimentación, ¿ya? Para cochas mejoradas tiene cierta distancia ya recomendada. Lo vamos a ver en breve. Bueno, esto hemos visto. En cuanto al volumen de embalse, ya sabemos todos que va a estar en función a la demanda de agua, qué volumen de agua demandamos, y además se va a considerar, ¿no?, los resultados de los estudios hidrológicos basado en los datos históricos que se han analizado. Igualmente, en el aporte proveniente del escurrimiento, ¿no?, de la cuenca hacia la zona del dique. Y por último, ¿no?, se va a considerar el comportamiento mediante el balance hídrico. Además de eso, para definir las dimensiones del dique, sobre todo de altura, vamos a considerar otro conjunto de elementos, de factores para determinar el borde libre, ¿ya? Un aspecto importante para determinar el embalse es que debemos de tomar en cuenta el aporte proveniente de la propia precipitación, es el principal aportante, y luego vamos a tomar en cuenta también el aporte proveniente de los afluentes del dique. ¿Ok?
En cuanto al borde libre que les comentaba, el borde libre básicamente es la altura que va a tener el dique sobre el nivel máximo de agua almacenada. Para determinar este borde libre, se recomienda que se consideren los siguientes factores: el efecto de los vientos, que en estas partes altas de la cuenca son bastante fuertes; la acción de las olas, resultado del movimiento de la tierra, además del viento; el efecto de los sismos, más aún si estamos ubicados en una zona sísmica. Un aspecto que también se considera siempre es el asentamiento de la presa. Esto va a estar determinado muchas veces por las características geológicas, geomorfológicas del suelo donde se está disponiendo la construcción del dique. Y por último, se va a considerar también un factor de seguridad de 3% de la altura total de la presa para darle un factor de seguridad, ¿no? Esto muchas veces se deja de lado, pero es importante que lo considere. En cuanto al ancho de la cresta o al ancho de la corona, se recomienda que este sea aproximadamente de 2 metros de ancho, ¿no? Ese ancho es el apropiado para facilitar las acciones de operación y mantenimiento. ¿Podrían ser anchos menores? Sí, pero ya el movimiento y en algunos casos el traslado de algunos materiales para la refacción, la recolocación de las piedras cara vista en la mampostería del dique del talud interior es más complejo, ¿no? El ancho recomendado es de 2 metros. Otro aspecto importante que van a considerar ustedes va a ser el alineamiento del eje del dique. Se va a recomendar siempre, ya la recomendación técnica sectorial también es que el alineamiento siempre debe de ser recto, es decir, debemos de generar un dique recto. Esto para facilitar los procesos de cálculo en el diseño. Ahora, eventualmente podría darse la situación particular en la cual se tenga que generar un dique, ¿no?, en curva. Y en ese caso, la recomendación básica que se indica es que el lado convexo del dique curvo tiene que estar dirigido hacia la zona de infiltración, es decir, hacia la parte interna de la cocha. De esa forma vamos a garantizar siempre que las fuerzas de compresión se disipen hacia los núcleos de los estribos. Y eso va a permitir que el dique de la cocha sea más estable, no se vea afectado por factores externos que puedan generar su desplazamiento u otros efectos. En cuanto a las consideraciones básicas para definir las dimensiones del dique, ¿no?, acá nosotros vamos a encontrar, la entidad sectorial también lo recomienda en ese mismo sentido, dos indicaciones claramente definidas. La primera van a ser las indicaciones orientadas a las cochas convencionales o rústicas o tradicionales, es decir, cochas que tienen alturas inferiores al 1,5 metros, ¿no? Y los criterios para determinar la corona, la altura, los taludes, etcétera, son estos que están en este recuadro superior. Estos de acá son para las famosas cochas tradicionales. Para las cochas mejoradas es este conjunto de datos, ¿no? Y está la altura, está en función a la altura. Si la altura es menor a 5 metros, ¿no?, que es lo común en cochas mejoradas, tenemos ahí el talud de aguas arriba y también tenemos el talud de aguas abajo. Con esos datos se van a considerar.
Ahora, ¿en qué casos consideramos que una cocha puede ser mejorada? Básicamente cuando la altura del dique, ¿no? De la parte expuesta del dique, está en el rango del 1,5 metros hasta los 3 metros o incluso más, ¿no? Pero es recién en ese rango. Si la altura del dique es inferior al 1,5 metros, entonces no estamos hablando de una cocha mejorada, sino de una cocha convencional, ¿no? Y ahí se aplican los criterios básicos que hemos estado viendo ya. En cuanto al diseño estructural, nuestra entidad sectorial ha definido ya algunos aspectos, ¿no? Básicamente nosotros tenemos, o la entidad sectorial ha establecido 3 tipos de cochas. Las cochas tipo 1, la tipo 2, la tipo 3, y además una cuarta que eventualmente se puede considerar que es la cocha con geobolsas, ¿no? Que tiene sus ventajas y como tal, como todas también tiene sus propias desventajas, ¿no? Vamos a ver en breve este aspecto. Tenemos entonces, como decíamos, el tipo 1, que básicamente es la cocha o es el dique convencional que todos conocemos, que todos recordamos. Es un dique cuyo cuerpo es enteramente generado con material de relleno compactado, y la compactación tiene que ser cada 20 centímetros, ¿no? Esa es la cocha, el dique tipo 1. Y ya bueno, luego tenemos, ¿no? Los taludes interno y externo que están conformados o que están recubiertos con piedra acomodada tipo caravista. Y debajo de esta está colocada la geomembrana que está orientada hacia el lado, o sea, el talud interior. Tiene un punto de anclaje en la cresta o en la corona de la cocha. Este punto de anclaje tiene dimensiones de 50 por 50 máximo. Y en la base del talud interno tiene el otro punto de anclaje que debe de tener un 50 centímetros de ancho también y de profundidad, ¿no? Variable. Por lo general la profundidad está en el rango del metro y un poco más. ¿Ya? Entonces, todo el cuerpo del dique es de tierra. La fundación, sin embargo, es la clásica, ¿no? Roca más piedras, más material aglomerante que va a ser netamente arcilloso. Luego viene todo el cuerpo del dique. El dique tipo 2 es un dique cuya fundación también es de piedra más tierra, pero el corazón del dique ya es netamente de material compactado, de tierra compactada, rellenada y compactada, igualmente cada 20 centímetros. Y el muro del talud interno y del talud externo están conformados por roca acomodada, ¿no? Es un enrocado acomodado, ¿ah? Colocado y acomodado, que le genera la estabilidad suficiente. En cuanto a la impermeabilidad, esta también va a estar garantizada por por la ubicación, por la utilización de una geomembrana. Los puntos de anclaje, tanto superior como inferior, son los igualitos a los que hemos mencionado anteriormente, ¿no? De ahí tenemos el dique tipo 3, que es un dique cuya fundación también es clásica, ¿no? De piedra más material, pero el cuerpo ya es 100% piedra acomodada, ¿no? O colocada y acomodada. Pero acá tenemos una característica particular, que el talud interno está en pendiente, es plano, como siempre, convencional, pero el talud externo está conformado, está constituido a partir de una especie de terrazas
que van a estar cubiertas por este material de champa, pero sabemos que cuando hay terrazas siempre el costo de operación se incrementa, ¿no? Y por último tenemos un subtipo más que es el dique reforzado con geobolsas. Básicamente la estructura del dique es material compactado, ¿no? Relleno y compactado, cada 20 centímetros igual. Y esto está orientado principalmente hacia el talud interno. Y en el talud externo están colocadas las geobolsas para darle estabilidad. Es un tipo bastante particular, bastante especial, pero sobre todo, ¿no? Es un tipo que demanda más operación, más mantenimiento, ¿no? Por las geobolsas. Además de ello, hay algunos criterios de estabilidad del dique, ¿no? Primero tenemos que ver todo lo relacionado a la cimentación de presas, como ya hemos dicho, se debe de buscar siempre que el eje de la presa esté alineado hacia es que sea de derecho, y si está en curva, ¿no? Que la parte convexa esté, pues, obviamente hacia la parte interna, ¿no? También tenemos que cuidar, ¿no? De evitar que se puedan generar algunos de los mecanismos de ruptura, ¿no? Si usamos materiales de baja resistencia o si utilizamos o si colocamos la presa en un suelo blando que puede, además va a ser compresible, ¿no? Esta va a ceder. Si colocamos materiales con baja resistencia, va a haber un colapso de la parte donde están estos materiales y va a terminar cediendo, como se ve en la imagen. También hay que tener en cuenta que podríamos generar la ubicación de la presa en una zona de cuyos materiales puedan erosionarse rápidamente. Igualmente hay que tener cuidado con ello. De la misma forma, hay que tener en cuenta algunas condiciones geológicas que hay veces dejamos de lado o no las consideramos del todo y que van a favorecer siempre eventos de rotura. Ingeniero, disculpe que le Sí, corte. sí, bueno, sí, sí, diga. Ingeniero, buenas noches. En las presas que usted indica en el de tipo 2, Sí, si nos podría detallar sobre los filtros. los filtros o el elemento Ajá. para evitar la filtración. No, sobre la instalación de filtros, en este caso, como está en el medio el material suelto y a los laterales, tanto aguas abajo y aguas arriba, son enrocados. En ese caso, ¿cómo se instalan Ah, los para la filtros? tubería. Ah, así es. Ya, eso les voy a explicar cuando hablemos de la tubería, ¿ya? Ahí está considerado, no se preocupe. No, pero antes de la tubería, Inge, como va, o sea, el enrocado va aguas abajo y aguas arriba, ¿cierto? Sí, Y en sí, el punto medio, como se puede denominar núcleo, ya, en ese caso, hacia la cara lateral que da aguas abajo, es donde van los filtros, ¿verdad? sí, sí. Ya, en ese caso, ¿en toda la longitud se pone el filtro o solamente en tramos como nosotros colocamos, ¿no? En cada cierta distancia. Cada cierta distancia y yo, por eso, cuando veamos la tubería de salida, ahí les voy a explicar eso, ¿ya? Ok, Para, bien, para no pero gracias. enredarnos mucho, si no nos vamos ¿Ya? a enredar posiblemente y terminemos mal comprendiendo algo. Entonces, le decía, hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que evitar estas condiciones geológicas que siempre favorecen los procesos de rotura. Eh, Rocas sedimentarias, por lo general, es el descuido, digamos, más común, ¿no? Que se presenta. El otro descuido, el otro evento que generalmente vamos a encontrar
es que se pueden presentar pliegues inclinales, ¿no? Y todos van a estar centrados, pero como les decía, esto de las rocas sedimentarias. Ahí es determinante el estudio geológico, ¿ya? Para que ustedes puedan tener un buen conocimiento al respecto y eviten estas situaciones. No siempre, ¿ya? Vamos a encontrar que, que la ubicación inicial que habíamos considerado para la ubicación del dique va a ser donde vamos a terminar ubicándola, ¿no? Si no, vamos a tener que ver otra más dependiendo de estas condiciones. Vamos, que me lo gusta atrás. Igualmente hay que considerar siempre evitar la presencia o el evento que se pueda dar que favorezca alguno de los mecanismos de falla en presas de tierra, ¿no? El principal es el rebosamiento. Para eso tenemos que determinar muy bien cuál va a ser el volumen de agua máximo que va a poder almacenar la cocha y tenemos además de ello que definir las características de dimensión apropiada del canal del aliviadero y del canal de excedencias. Hay veces definimos bien las dimensiones del aliviadero, pero las dimensiones del canal de excedencia no corresponden al volumen de agua que se espera extraer y tampoco a la velocidad de extracción, ¿no? Entonces el aliviadero puede ser amplio, puedes tener la sección idónea, óptima, pero el canal de excedencias tiene una sección más reducida. Eso hace de que el agua pueda, digamos, disiparse o ser extraída a la velocidad deseada, se contiene una parte y termina rebosando, ¿no? El dique. El otro aspecto que se tiene que tener en cuenta es evitar la erosión interna y esto se ha controlado fácilmente en las cochas mejoradas con la colocación de la geomembrana, ¿ya? Esta geomembrana, y esa es otra de las características de las cochas mejoradas, ¿no? Es el uso de la geomembrana que facilita o que garantiza la impermeabilidad, ¿no? Es la que va a evitar que pueda haber infiltración de agua proveniente del volumen que se ha almacenado. Y ahí hay algunas recomendaciones que vamos a ver más adelante, ¿ya? Que va a permitir que la geomembrana pueda funcionar mejor. En cuanto a la ejecución de cochas, acá vamos a ver, vamos a responder también lo que nos estaba preguntando hace rato, ¿no? De esto de la colocación de los filtros. Lo primero es ubicar o reconocer la zona donde se va a ubicar la cocha, verificar que se cumplan los criterios técnicos preliminares que habíamos visto, ¿no? Que sea un vaso natural, que el punto de ubicación del dique esté ubicado en un engostamiento, que este no tenga una pendiente muy grave, ¿no? Una pendiente de entre 3 y 5 es lo recomendable, que también una revisión de los estudios geológicos para verificar que el material sobre el cual va a estar ubicada, o el suelo sobre el cual va a estar ubicada la cocha, el cimiento del dique, sea lo suficientemente sólido que evite desplazamientos y otros aspectos más. Un aspecto importantísimo, antes que me olvide, es que verifiquen que el material rocoso sobre el cual va a estar ubicado el dique de la cocha no sea de naturaleza calcárea.
¿no? Y si es, tendría que reemplazarse para evitar que pueda erosionarse, ¿no? Por efecto hídrico principalmente. En cuanto a la ejecución, la actividad preliminar siempre es pues la limpieza, el desbroce, ¿no? El trazo, el replanteo, lo común de cualquier obra. Ahí va a ser fundamental, ¿no? El concurso de un buen topógrafo que facilite la verificación de toda la data, sobre todo de la ubicación del dique, del eje del dique, y de ser necesario se tendrán que hacer algunas variaciones, ¿no? Eh, para definir o corroborar la correcta ubicación del eje del dique o del dique, tenemos que tener en cuenta lo que ya comentábamos anteriormente, ¿no? Tiene que ser un terreno firme en el punto que reúna las siguientes condiciones, que sea el más angosto posible, ¿ya? Uno. Dos, que sea al mismo tiempo el más firme y que tenga la menor pendiente. Tienen que darse estas tres condiciones para determinar la ubicación del dique. No solamente dos, sino las tres. Esto va a minimizar en gran medida algunos problemas relacionados al desborde, al deslizamiento, etcétera, ¿no? Ahora, en cuanto a cuál es la pendiente que debe de tener, está, como les decía, entre 3 y 5%, ¿no? Por ahí va a ir variando. Más de 5% no es recomendable, ¿ya? Tendrían que revisar y verificar si hay otra zona, ¿no? Con algo menos de pendiente para poder ubicar esto. Luego sigue el trazado del eje, ¿no? Esto de acuerdo al plano, vamos a verificar, ¿no? Y donde nos indique, ya en donde nosotros previamente hemos corroborado, trazaremos la línea. Como ven ahí, ¿no? Lo que les estaba comentando, el eje no debe estar ubicado en terrenos con pendiente que esté por encima del 5%. Una vez trazado el eje del dique, ¿no? Vamos a trazar la zanja de excavación de la cimentación del dique. Para eso vamos a dividir entre dos el ancho de la base del dique, de la base de la cimentación del dique, y vamos a ubicar cada uno de esos valores hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho del eje que hemos trazado, ¿no? Si, digamos, el ancho de la zanja mide 2 metros, ¿no? Del eje que hemos trazado previamente, tomamos 1 metro hacia el lado izquierdo y otro metro hacia el lado derecho y tenemos ya el trazo de la zanja y procedemos luego a la excavación del mismo. Esta excavación, la apertura de la cimentación puede ser manual, ¿no? Sin embargo, se recomienda pues la incorporación de maquinaria, ¿no? Dadas las dimensiones del dique, sobre todo la longitud, ¿no? No es lo mismo pues excavar a mano, qué sé yo, 5, 10 metros, ¿no? De largo por, qué sé yo, 1 metro de profundidad, a excavar pues, ¿no? 50 metros de largo por 1,5 metros tal vez de profundidad, y además que vamos a encontrar rocas y otras cosas. Entonces, vean ahí, ¿no? Si ha sido pertinente, se ha considerado, ¿no? La incorporación de estas maquinarias. Eh, la recomendación técnica nos indica que la profundidad mínima que debería de tener la zanja del dique, la zanja de cimentación del dique, es de 1 metro, ¿no? El valor más recomendado de profundidad está cercano al 1,5 metros, ¿no? 1,40 metros, 1,50 metros. ¿Podrían eventualmente hacerlo algo más profundo? Podrían, ¿no? Pero recuerden que van a requerir mucho más material para la cimentación, dependería si en el expediente se ha verificado que hay disponibilidad del material idóneo para todo este volumen que se va a rellenar, etcétera, ¿no? Ya ahí entran a tallar otros aspectos. Pero la profundidad mínima que se va a exigir siempre va a ser de 1 metro. Luego de eso se procede ya a la cimentación, ¿no? Ya acá se van a ir colocando rocas grandes, evitando o verificando que sean rocas que no sean calcáreas para empezar y que también no tengan eh,
depósitos de líquenes, de musgos, ¿no? Y si estas tienen, habría que retirarlas, ¿ya? Y para garantizar que estas no se vuelvan a presentar, la recomendación es espolvorearles lejía. Eso va a garantizar que muchos de estos organismos perezcan, ¿no? De lo contrario, van a prevalecer. Y como una estrategia que comúnmente se utiliza para la cimentación es la colocación de estas rocas y luego ir acomodando otras piedras y se va mezclando, se va incorporando también algo de material arcilloso ligeramente humedecido, ¿no? Sabemos que algunos de estos organismos, pues, pueden resistir y pueden persistir con bajos o bajísimos niveles de humedad y podría generar algún proceso erosivo, algún otro tipo de reacciones que determinen, ¿no? Algunas fallas dentro de la cimentación. Importante es que se vaya así realizando una buena compactación, ¿no? Cada que se va colocando estos materiales, sobre todo el material suelto, la tierra, hasta alcanzar el nivel del ras del suelo para empezar ya la conformación de la estructura del dique, ¿no? Dependiendo si es un tipo 1, tipo 2 o tipo 3, ¿no? Ya iremos construyendo el cuerpo del dique, ¿no? De acuerdo a ello, ¿no? En este punto ya ustedes tienen que considerar dos aspectos importantes que no se vayan a olvidar. Uno es la ubicación de todo el conjunto de elementos que va a formar el sistema de salida. No solamente es la tubería, sino como también mencionaban, los filtros, ¿no? Estos filtros van a ser importantes para ir reteniendo algunos materiales que se puedan trasladar desde la zona de captura de agua y que al menos yo sí recomiendo que en el punto de ingreso del agua a la tubería de salida se coloque al menos una batería de 3 rejas, ¿no? Para evitar que puedan ingresar demasiados elementos. En cuanto a la pregunta específica que nos comentaban hace rato, colega, ¿no? Sobre cómo se hacen los filtros cuando se emplea todo el cuerpo del dique netamente de piedra. Bueno, eso es una generalidad, ¿no? Es decir, no es de que todo va a ser piedra, ¿no? Y no va a haber ningún espacio, ningún segmento que esté conformado por tierra, ¿no? Entonces, el punto por donde va a ir el dique, sea en el tipo 1, tipo 2, tipo 3 o cualquier otro tipo que pueda considerarse y que vaya a tener una estructura distinta a la que convencionalmente conocemos como el tipo 1, es decir, de tierra donde colocamos los filtros, el espacio por donde va a ser ubicada la tubería tiene que tener las mismas consideraciones, es decir, tenemos que generarla empleando los materiales sueltos, apropiados para que pueda tener un buen comportamiento el agua. Recuerden que la tubería debe estar colocada con una pendiente de 1% hasta 1,5%. Eso va a garantizar la limpieza por arrastre hidráulico, ¿no? Algo más o menos parecido a lo que se ve en esto de saneamiento rural. Otro aspecto importante que deben de considerar ustedes, ¿no? Para evitar estos atascamientos y hay veces esto de los filtros, eh, requieren o demandan algo más de operación, de mantenimiento, también dependiendo del estudio que hayan hecho, sobre todo el estudio de sedimentos, si han verificado que la zona tributaria, ¿no? Se caracteriza por tener demasiados elementos sueltos y estos en el proceso de escorrentía son trasladados. Ahí tendrían que colocar ustedes desarenadores en algunos de los afluentes, de los aportantes, para que eviten que demasiado material fino llegue hasta la cocha. Un, dos, como les dije, yo particularmente siempre recomiendo que en el punto de entrada, en el punto de ingreso del agua a la tubería de salida, coloquen una batería de 3 rejas, ¿no? Y que éstas sí puedan ser movibles y que ahí se vayan reteniendo los materiales.
Obviamente va a pasar material fino, ¿no? Pero este ya debería de ser en menor cantidad, porque la batería de rejas debe haber detenido la mayor parte. En cuanto a los filtros, ¿no? Traten de usarlos apropiadamente, verifiquen en primera instancia las características de los sedimentos que están presentes en el agua, ¿no? Eh, por ahí vi que un colega, no sé qué tan factible le haya funcionado, pero tuvo una idea, ¿no? De generar como una especie de rompepresión ahí por donde entraba el agua a la tubería y considerando que era un depósito de mayor profundidad, él planteaba pues que esto por gravedad iba a jalar los sedimentos hacia ese punto, ¿no? Pero honestamente lo presentó y no sé cómo le fue, ¿no? Eso fue antes de la época del COVID y de ahí ya perdí contacto con él. Eh, ¿Qué más sobre la tubería de salida, no? Allá, si tienen, si definen que hay una carga importante de sedimentos, la otra recomendación, pero ahí tendrían que evaluar aspectos técnicos, también, perdón, aspectos económicos, ¿no? Es que el diámetro de la tubería sea un poco mayor, para evitar pues que estos sedimentos puedan definir una pérdida de carga de agua en la tubería, ¿no? Si es muy reducido el diámetro y le hay una cantidad importante de sedimentos, pues esta se podría ir depositando a lo largo de la tubería y generar la reducción del caudal de flujo. Otra recomendación ya más orientada a la operación es que al menos cada 15 o 30 días, dependiendo si el agua que se deposita en la cocha proveniente de la escorrentía, porque ese es el agua que va a trasladar los sedimentos, no va a trasladarle el agua que proviene de la precipitación, ¿no? Si determinan que tiene demasiada carga de sedimentos, la recomendación es que entre 15 y 30 días, ¿no? En ese lapso de tiempo, eh, aperturen la válvula, la tubería de salida, el sistema de salida, ¿no? Para que el caudal arrastre los pocos sedimentos o los sedimentos que se estén generando, que estén depositando ahí, ¿no? Evitando pues que estos se vayan acumulando, se vayan haciendo cada vez depósitos mucho más grandes, también depósitos más permanentes. Eh, Paralelo a esto, como les decía, el otro aspecto que deben de cuidar es la colocación de la geomembrana. Como ven ahí en las imágenes, la geomembrana siempre se recomienda y que se estila usar es la HDP, porque es más resistente, su colocación es relativamente más sencilla comparada con la de PVC, eh, es menos frágil, digamos, a posibles contactos con materiales finos, cortantes, que pueden generar rasgaduras. En cambio, las de PVC son más frágiles. Otra ventaja del HDP es que no necesitan marcos para la colocación. La de PVC, por lo general, se recomienda que sí tengan marcos de colocación, ¿no? ¿Qué más sobre la colocación? Ah, ya. Van a contratar siempre, ¿ya? Al menos es lo que yo recomiendo, siempre tomen en cuenta la incorporación de profesionales que no solamente tengan conocimiento de cómo colocar la geomembrana, sino que tengan los equipos apropiados y también los materiales, ¿no? Porque hay veces que te dicen, sí, vamos a colocar la geomembrana y tienen equipos, como dicen, hechizos, ¿no? Que los han acondicionado y que no te van a garantizar, es más, no te garantizan la calidad en los sellados. Y ahí el sellado es fundamental, sobre todo el sellado en el punto donde se intersecta la tubería de salida con el talud interior de la cocha.
Tiene que ser un muy buen sellado para evitar que desde ese punto se puedan generar algunos espacios por donde se vaya a ir presentando infiltración de agua. El especialista que los va a orientar o que debería de orientarlos, les va a indicar cómo colocar, qué cuidados tener en cuenta. De manera general, yo les comparto una recomendación que le he aprendido también a lo largo de los años, ¿no? Coloquen las geomembranas siempre entre 9 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde, ¿no? Ahí coloquen la geomembrana. Básicamente porque en esas horas no hay corrientes de aire, no hay corrientes de viento a estas alturas. Pasadas las 2 de la tarde, por lo general ya empiezan a presentarse corrientes de viento, ¿no? Y estas corrientes de viento siempre están trasladando material particulado que se puede colocar en la superficie de la geomembrana, justo en el punto donde vas a sellar. Y cuando estas se colocan, el sellado no queda bien. Y es bien difícil que cuando tú quieres hacer el sellado, a partir de las 2, 3 de la tarde, puedas encontrar un espacio donde no sientas el viento y no haya la posibilidad de traslado de este material, ¿no? Por mucho que le hagas sombrita, que te pares delante con tu manta, con tu tapa, con lo que sea. Les digo por experiencia, ya me ha sucedido, ¿no? Y eso no funciona, ¿ya? Cuando hacen, otro aspecto que me estaba olvidando, este, tomen los servicios de profesionales que tienen experiencia y sobre todo el equipamiento adecuado, porque eso también garantiza que las pruebas de resistencia, las pruebas de calidad del sellado van a ser las más adecuadas, ¿no? Va a ser por infiltración de agua en el conducto de sellado, las pruebas de torsión y todo. Hay como 3 pruebas que le van a hacer. Ojo, son 3 y en algunos casos hay algunos que todavía que te ofrecen hasta 5. ¿Ya? No es solamente que lo sellan y quedó sellado, ¿no? Que vemos, vas a ver que no hay infiltración, ¿no? Tienen que hacerte las pruebas respectivas, ¿no? Con todo su certificadito, todo eso, para que tú tengas la seguridad. Recuerda que tú estás trabajando acá, ¿no? Con un volumen importante de agua y una falla, ¿no? En esta colocación de la geomembrana va a generar la infiltración. Y si hay infiltración, va a haber erosión interna rápida. Y eso va a hacer que el dique, toda la estructura del dique, colapse rapidísimo. Bueno, acá está algunas recomendaciones más relacionadas a la colocación de la geomembrana de HDPE, ¿no? Como yo les dije, es la que comúnmente se utiliza. Sin embargo, también podría considerarse la de PVC. No es muy recomendable porque es muy, digamos, es más frágil, es más delicadita que la de HDP, ¿no? No he visto muchas que coloquen. Eventualmente podría ser por un aspecto económico que requiera algo de esto, ¿no? Eh, Luego está ya la recubierta de los taludes. Una vez que se ha colocado la geomembrana, ¿no? Ya se procede a la cubierta de los taludes. Para eso, sobre la geomembrana se coloca una capa de tierra mullida, evitando que tengan elementos cortantes. Ahí va a ser determinante un buen tamizaje para evitar estos. Recuerden que en estas partes altas de las cuencas, lo común es encontrar material fragmentado, ¿no? Material fino fragmentado y que tienen estas superficies angulosas. Recién sobre esa capa de suelo, ¿no? De tierra mullida, compactada, se va a colocar las piedras, ¿no? Un tipo cara vista, acomodadas bien, tienen que estar bien ubicadas, bien apiladas y tienen que estar lo suficientemente estable, ¿no? Una recomendación es que eviten, ¿no? Controlen, tengan mucho cuidado con que estas piedras puedan contener o puedan estar formadas por material calcáreo, ¿no? Porque esas se van a erosionar rápidamente. Ya hay una recomendación adicional ya en lo que es la operación de la cocha, ¿no? En la primera operación se recomienda que la cocha trabaje pues a un 40, 50% máximo, ¿no? Esto para verificar que en esta parte, la base del talud interno, ¿no? No hayan desplazamientos, no hayan remociones de suelo, etcétera. Y si hay, se pueda refaccionar rápidamente, ¿no? Pero si
hacemos trabajar la cocha a más del 50% que estaría por acá, ya va a ser bien difícil poder hacer las refacciones del caso. Luego tenemos la corona del dique. En esta parte de la corona del dique, ¿no? La recomendación técnica siempre es considerar que debe de tener mínimamente 2 metros, ¿no? Eso va a garantizar, eso está más orientado a garantizar un espacio apropiado de desplazamiento dentro del, o perdón, en la superficie de la corona, ¿no? Que te permita a ti realizar las actividades de operación y mantenimiento. Recuerden que la operación y mantenimiento de la cocha va a estar principalmente generada en esta parte de la corona. Tú no vas a operar la cocha fuera de ella, ¿no? Todo va a estar más o menos acá nada más, porque al costado está el aliviadero, pudiendo ser uno, dos, etcétera. En esta corona del dique, como ya saben, se coloca champa. La champa tiene que ser de la zona. Esto va a garantizarles los siguientes aspectos. Uno, un fácil prendimiento, ¿no? Dos, que no requiera ninguna atención especial, porque está aclimatada la zona, pues no requiere que algo más, un suelo más, un suelo especial, no requiere que tengas en cuenta que si hay una baja de temperatura, se pueda ver afectada, nada de eso, ¿no? Un aspecto importante que deben de considerar en este punto es que las placas de champa, ¿no? Sean lo más sanas posibles, ¿no? Eviten, pues, que hayan champas que tengan algunas enfermedades, ¿no? Parece mentira, pero estas pequeñas poáceas también presentan enfermedades, ¿ah? Y como acá van a estar además en un ambiente que va a tener algo más de humedad, ¿no? Estas enfermedades muchas veces pueden empezar a cobrar mayor relevancia, ¿no? Hay veces caemos en el error de pensar que las especies nativas, ¿no? No tienen o no se ven afectadas por plagas y principalmente enfermedades. Eh, el aliviadero, en el aliviadero, nosotros todavía manejamos este diseño de aliviadero, ¿no? El aliviadero superficial, que puede ser de sección trapezoidal, de sección rectangular, mampostería, concreto, lo que queramos, ¿no? La característica es que tenga una sección que permita el retiro de un caudal apropiado para evitar que haya un rebose. Ahí va a ser importante que ustedes tengan un buen dato proveniente del estudio hidrológico, ¿no? Sobre todo del máximo histórico y del periodo de retorno, ¿ya? Para que puedan considerar eso. Pero como les decía, no solamente depende del aliviadero, sino también va a depender en gran medida de que nosotros consideremos una buena sección o una sección concordante del canal de excedencias, ¿no? Porque si no se va a formar como un cuello, ¿ya? Otro aspecto importante de este aliviadero es que se recomienda, ¿no? Técnicamente esto es incluso una recomendación de la entidad sectorial, que este aliviadero esté construido a 50 centímetros por debajo de la corona, ¿ya? Mínimamente. A eso ya le tienen que sumar ustedes los cálculos específicos provenientes de los estudios hidrológicos y otros aspectos más, ¿no? Pero así, como dicen a ojo de buen cubero, mínimamente tendría que estar a esa diferencial de altitud, de profundidad para garantizar una extracción apropiada de agua. En cuanto al punto de toma y la tubería de salida, como les decía, ¿no? Acá es importante la participación de un especialista, ¿no? En la colocación de la geomembrana. Como ven ahí en la foto central, ¿no? El proceso de soldado tiene que ser ahí preciso, casi la labor de un artista, ¿no? Para que quede así, bonito, ¿no? Si no te va a quedar
hecho ahí medio, parece costura de, ¿cómo decía mi abuelo? Costura de saco de papa, ¿no? Todo apilado y todo deforme, ¿no? Tiene que quedarte bonito y sobre todo tienes que garantizar que no va a haber infiltración de agua. Recuerden que esta va a trabajar bajo presión, ¿no? Porque ya esta es la parte interna del talud. Acá va a haber acumulación de agua primero y segundo va a haber un empuje del agua hacia la pared, hacia el dique, hacia la talud interna del dique. Entonces acá tienen que utilizar ustedes un buen material para empezar y también un buen equipo de profesionales que les oriente en la correcta instalación. Eh, Otra recomendación técnica es que la altura promedio para la colocación de la tubería de salida sea a 50 centímetros sobre la base del vaso, ¿no? Es decir, este diferencial de acácito, ¿no? La altura que hay acá entre la tubería de salida y la base debe ser de 50 centímetros, ¿no? También se recomienda que la distancia que debe de existir entre la, la base del dique y el punto de ubicación de la salida no esté aproximadamente a un rango entre metro y medio, podría ser hasta 2 metros, 2 metros y medio, ¿no? Eh, Eviten pues que sea en puntos más cercanos o más lejanos, ¿no? Es el tubo de salida, de la pendiente ya hablamos. En la válvula de salida, ahí lo importante es, primero, adquirir o contar con una válvula de calidad. Recuerden que esta va a trabajar, ¿no? Casi expuesta al medio ambiente, a pesar de que va a estar protegida con su estructura de caja, su tapa y todo lo demás, ¿no? Siempre va a estar expuesta a las bajas de temperatura. Y recuerden que a estas alturas donde se ubican las cochas, que es la cuenca alta, ¿no? La temperatura puede bajar hasta los -9 grados centígrados, ¿no? En épocas de heladas, más o menos en épocas de junio, julio. Entonces ahí verifiquen. Otra recomendación relacionada a la válvula de salida, ¿no? Es que eh, esta esté pintada con pintura anticorrosiva, ¿no? Para evitar pues que pueda corroerse, que pueda acumularse óxido y esto trabe el funcionamiento. Y como les mencionaba, ¿no? Dependiendo ya de si han identificado que el agua proveniente de los aportantes traslada demasiados sedimentos, tendrán que aperturar la válvula de salida cada 20, 30 días, ¿no? Esto para garantizar sobre todo el arrastre de los sedimentos que puedan estar quedando atorados o atrapados dentro de la tubería de salida. ¿Qué más al respecto? Ya. También se recomienda que a la salida, ¿no? Al punto de salida de la tubería, se construya siempre un rompepresión, ¿no? Esto para evitar que el agua pues salga a presión directamente sobre el suelo, ¿no? Y genere erosión, ¿no? Entonces, ahí hagan su rompepresión apropiado, ¿no? La profundidad que puede tener puede ser pues de 30, 50 centímetros, tal vez un poco más, ¿no? Ya va a depender también del volumen de agua que van a retirar ahí. Y eso ya está en función a los caudales, a los cálculos de uso que se vayan a ver definido, entre otros más. Y igualmente se recomienda que la distancia que debe de existir entre el punto de salida y la base del talud exterior esté alrededor de unos 2,5 metros aproximadamente, ¿no? Entre 2,5 metros, 3 metros, ¿ya? Menos, ¿no? Porque está muy cerca, eventualmente podría darse algún momento en el cual la válvula no pueda funcionar bien, se tenga que hacer alguna reparación y cuando está muy cerca es bien difícil hacer estas reparaciones.
Esto, sobre las acequias colectoras, ¿ya? Acá ustedes verifiquen la cantidad de sedimentos que pueden ser trasladados por estos aportantes. Si verifican que es una cantidad importante o es material muy fino, que se sedimenta rápido, ¿no? Ustedes podrían considerar, además de generar o de construir estas acequias colectoras con mampostería, tal vez algo básico, ¿no? Incorporarles también algunos sedimentadores. Básicamente, este sedimentador que se recomienda es una variante de un rompepresión, ¿no? Es un rompepresión que tenga unos 50 o 60 centímetros de profundidad y en la base se coloca grava, ¿no? Más o menos va a funcionar como los filtros de grava en los sistemas de riego tecnificado. Lo que se va a hacer es de que el agua caiga ahí, ¿no? Y en esta grava vayan quedando atrapados los sedimentos, ¿no? Y una vez que quedan atrapados, ya cuando alcance el nivel de salida, el agua sale sin demasiada carga de sedimentos. Y estos sedimentos que están contenidos, atrapados en esta grava que hemos depositado en la base del rompepresión, los retiramos y los lavamos cada 20 días, 30 días, ya dependiendo de los estudios específicos que se hayan desarrollado. En cuanto al canal de excedencias, ¿no? Ya hemos dicho, puede ser de sección rectangular, trapezoidal, ya depende del diseño, depende de ciertas características, del suelo y otros más. La recomendación es sí que tenga una sección que permita el retiro de agua, ¿no? En la misma medida que el aliviadero lo hace, ¿no? Hay veces el aliviadero extrae una cantidad de X, ¿no? Y el canal de excedencias, que es más reducido en su sección, no permite la misma salida. Otra recomendación técnica genérica es que este canal de excedencias tenga una longitud variable que garantice que el agua pueda ser extraída y depositada o expulsada en un punto donde no va a comprometer la estabilidad del dique de la cocha, ni tampoco en un punto donde vaya a generar procesos de erosión del suelo, ¿no? Por ahí alguien lo había vinculado con zanjas de infiltración. Entonces ahí caía, la zanja era básicamente como este rompepresión con piedras en la base, ¿no? Y ahí caía el agua y lo distribuía horizontalmente, ¿no? Y era largo, pues ya. Ahí se depositaba y luego ya empezaba a fluir, ¿no? Entonces, ya son estrategias que ustedes pueden ir empleando. ¿Qué me he olvidado acá? Ah, ya. No lo he visto acá en Perú, ya no lo he visto acá en Perú, pero yo les comentaba que esto de las cochas no es algo propio, ¿no? Sí lo he visto en otras latitudes. Estamos hablando de latitud, no hablamos de este hemisferio, ¿no? Entonces, lo que sí he visto es que este aliviadero en otras zonas no es de este tipo superficial, sino es un aliviadero tipo tragadero. No sé si ustedes han visto estos tragaderos que existen, ¿no? En ciertas lagunas. Eso garantiza una extracción de agua más apropiada, ¿no? Entonces, ahí lo he visto, están funcionando, funcionan bastante bien, bastante bien. Requieren algo menos de mantenimiento, son más seguros porque no están expuestos, por lo tanto, no hay material que va a ir cayendo. Lo único que sí tienen cuidado, ¿no? Es evitar, pues, que hayan personas que por curiosidad se acerquen, ¿no? Pero además ya vi que en algunos puntos le habían puesto incluso un cerco ahí, ¿no? Interesante la estructura que habían hecho. Entonces ya podrían ustedes también considerarlo, ¿no? Pero técnicamente nuestros lineamientos técnicos todavía nos indican que el aliviadero es superficial de ese estilo. Bien, sería todo en esta oportunidad. Conjuntamente con la PPT les voy a facilitar ya una hoja de cálculo para el diseño de estas cochas. He intentado abrir el archivo, pero no encontré el archivo. Lo he estado moviendo, lo he estado cambiando, he estado ordenando mis archivos y no me acuerdo si lo he puesto dentro del grupo de archivos para el diseño de presas o lo he puesto dentro de cochas o dentro de algo más. Ahí se me ha confundido, pero yo les voy a compartir a través de este CONCIEP. Les solicitan nada más a ellos que les faciliten tanto la PPT como esa hoja de cálculo. Bien. Entonces, sería todo en esta oportunidad.